Kao Tanaka estaba sentada en el frío andén del metro, con los dedos entumecidos por el aire invernal. Abrió el pequeño estuche de su piano y lo dejó en el suelo frente a ella. El ajetreo matutino estaba a punto de comenzar y esperaba ganar suficiente dinero para el desayuno y el almuerzo. Llevaba 3 años haciéndolo, tocando el piano en las estaciones de metro de Nueva York. Tenía 28 años y era de Japón. En Kioto, todos decían que tenía talento. Sus padres ahorraron dinero durante años para enviarla a la escuela de música. Fue a la mejor escuela de música de Tokio y aprendió a tocar el piano como una maestra. Sus profesores decían que algún día podría ser famosa. Pero aquí en Estados Unidos, a nadie parecía importarle su música. Kao pulsó las teclas de su pequeño piano eléctrico. El sonido no era tan bueno como el de un piano real, pero era todo lo que podía permitirse. Empezó a tocar una triste canción de Chopin. La música llenó el sucio túnel del metro. Algunas personas se detuvieron a escuchar, pero la mayoría simplemente pasó de largo. Estaban ocupados yendo a trabajar y no tenían tiempo para la música. Después de 2 horas, Kao contó su dinero. Había ganado 12 pesos. No era suficiente. Necesitaba al menos 30 pesos cada día solo para sobrevivir. El alquiler vencía en 5 días y aún le faltaban 200 pesos. Se sentía cansada y preocupada. Kao empacó su piano y caminó hacia su pequeño apartamento en Queens. El edificio era viejo y las paredes delgadas. Podía oír a sus vecinos peleando y la televisión sonando a todo volumen. Su apartamento era muy pequeño. Tenía una habitación que era su dormitorio, sala de estar y cocina a la vez. El baño era tan pequeño que apenas podía darse la vuelta. Miró el fajo de facturas en su pequeña mesa. Factura de la luz, factura del teléfono, dinero de la tarjeta del metro y comida. Todo costaba muchísimo dinero en la ciudad de Nueva York. A veces solo comía una vez al día para ahorrar. Había perdido peso desde que llegó a Estados Unidos. Su madre se preocuparía si pudiera verla ahora. Kao recordaba el día en que decidió venir a Nueva York. Tenía 25 años y trabajaba en una escuela de música en Kioto. Daba clases de piano a niños, pero el sueldo era muy bajo. Soñaba con tocar en grandes salas de conciertos y grabar discos. Su profesor le dijo que Estados Unidos era el lugar donde los sueños se hacen realidad. Le dijo que si era lo suficientemente buena, podría triunfar. Pero Estados Unidos era más difícil de lo que pensaba. Primero, tuvo problemas con su visa. El papeleo era confuso y caro. Tuvo que contratar a un abogado que se quedó con la mayoría de sus ahorros. Luego descubrió que su título de música japonesa no era aceptado en muchas escuelas estadounidenses. Tendría que volver a estudiar y pagar miles de dólares. Sin dinero para estudiar, Kao intentó encontrar trabajo. Pero la mayoría de los lugares buscaban a alguien que hablara inglés perfecto. Su inglés era bueno, pero no perfecto. Tenía un acento que hacía que algunos no la entendieran. Otros lugares buscaban a alguien con experiencia estadounidense. ¿Cómo podría conseguir experiencia estadounidense si nadie le daba una oportunidad? Encontró pequeños trabajos tocando el piano en restaurantes y hoteles. El sueldo era muy bajo, quizás $50 por una noche entera. A veces, el gerente no le pagaba nada, diciendo que no había suficiente gente que escuchara su música. Tenía demasiado miedo de discutir porque necesitaba el trabajo. Kao también tenía otros trabajos para ganar dinero. Limpiaba oficinas por la noche, trabajaba en una cafetería, en una tienda por la mañana y tocaba el piano cuando podía. Siempre estaba cansada. Le dolían las manos de limpiar y la espalda de estar de pie tanto tiempo, pero seguía adelante porque aún tenía esperanza. Por las noches, cuando no trabajaba, Kao practicaba con su pequeño teclado. Usaba auriculares para no molestar a sus vecinos. El teclado solo tenía 66 teclas, no las 88 de un piano real. Algunas de sus canciones favoritas no se podían tocar bien, pero practicaba de todos modos, manteniendo sus dedos fuertes y su memoria aguda.
A veces iba a tiendas de música solo para tocar pianos de verdad. Los vendedores la observaban atentamente, sabiendo que no podía permitirse comprar nada, pero cuando no la veían, pulsaba algunas teclas y recordaba cómo sonaba la música de verdad. El sonido era mucho más rico y hermoso que el de su pequeño teclado. Kao pensaba a menudo en volver a Japón. Sus padres le escribían cartas preguntándole cuándo volvería a casa. Decían que podría recuperar su antiguo trabajo de maestra. Sería un sueldo seguro y estable. Podría vivir con ellos y ahorrar. Pero algo en su interior le decía que no se diera por vencida todavía. Llevaba 3 años en Estados Unidos. Su visa vencía en 6 meses. Si no encontraba la manera de quedarse legalmente, no tendría que irse. La idea la asustaba. Regresar era como admitir su fracaso. Todo el dinero que sus padres gastaron, todos los sueños que tenía, se habrían desperdiciado. Esa tarde, Kao fue a su segundo trabajo en un pequeño café de Manhattan. Tocaba el piano para los clientes durante el almuerzo. El dueño, el señor Peterson, era un hombre amable que la dejaba jugar, aunque no le generaba mucho negocio. Le pagó $40 por 3 horas de juego. La mayoría de los clientes, los estudiantes, ignoraban su música. Estaban ocupados comiendo y hablando por teléfono. A veces se sentía invisible, como si solo fuera ruido de fondo. Pero aún así, tocaba lo mejor que podía. Su abuela siempre le decía que hiciera todo con orgullo, incluso si nadie la veía. Después del trabajo, Kao caminaba por las calles de Manhattan. Observaba los grandes edificios y las luces brillantes. En algún lugar de la ciudad estaban las famosas salas de conciertos en las que soñaba tocar. El Carnegie Hall, el Lincoln Center, lugares donde actuaban los mejores músicos del mundo. Parecían tan lejanos de su pequeña vida. Se detuvo frente a una escuela de música y miró las fotos de los estudiantes en el escaparate. Todos parecían jóvenes, felices y ricos. Se preguntó si alguno de ellos tendría que elegir entre cenar. «Estoy pagando la tarifa del metro». Probablemente no. Mientras caminaba hacia la estación de metro, Kao tomó una decisión. No se rendiría todavía. Le quedaban 6 meses de visa. Era tiempo suficiente para intentarlo una vez más. Tal vez algo cambiaría. Quizás alguien finalmente se fijaría en su música. Tenía que creer que era posible porque sin esperanza, no le quedaba nada. El trabajo en el Hotel Plaza era diferente al trabajo habitual de Kao. Nunca había tocado en un lugar tan elegante. El gerente la llamó esa mañana y le dijo que su pianista habitual estaba enfermo. Necesitaban a alguien de inmediato para el cóctel de la noche. El sueldo era mejor de lo habitual. $150 por 4 horas. Kao llegó temprano al hotel para practicar. El piano era precioso, un piano de cola negro que brillaba bajo las tenues luces. Al pulsar las teclas, el sonido era perfecto, rico y claro, nada que ver con el pequeño teclado de su casa. Se sintió emocionada por primera vez en meses. El vestíbulo del hotel estaba lleno de muebles caros y flores frescas. Todo estaba limpio y elegante. To se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido negro, pero intentaba parecer segura. Se lo había pedido prestado a su vecina porque no tenía nada lo suficientemente elegante para este trabajo. A medida que la gente empezaba a llegar para los cócteles, Kao empezó a tocar. Eligió una música suave y hermosa que no interrumpiera las conversaciones. La mayoría de los invitados parecían adinerados. Las mujeres llevaban joyas caras y los hombres relojes caros. Bebieron vino que probablemente costaba más de lo que Kao ganaba en una semana. Durante la primera hora, nadie prestó atención a su música. Era normal. La gente venía a estos eventos para verse, no para escuchar música de piano. A Kao no le importaba. Estaba contenta simplemente de tocar en un piano tan hermoso. Pero entonces algo cambió. Kao decidió tocar una de sus piezas favoritas de Chopin. Era una canción triste y hermosa que siempre la hacía pensar en su hogar. Mientras tocaba, se olvidó de la multitud y del hotel.
Simplemente sintió la música fluir entre sus dedos. Cuando terminó la canción, oyó a alguien aplaudir. Levantó la vista y vio a un hombre de pie cerca del piano. Era mayor, tal vez de unos 50 años, con el pelo canoso y un traje caro. Era la única persona que había dejado de hablar para escuchar su música. El hombre se acercó al piano. Era alto y parecía importante. Su ropa era perfecta y sus zapatos relucían. Todo en él delataba que tenía mucho dinero. «¡Qué bonito!», le dijo a Cao. Su voz era profunda y segura. Nunca había oído a Chapin tocar así. Cao sonrió cortésmente. «Gracias, señor». «¿Dónde aprendió a tocar?». «¿Así?», preguntó. «Estudié en Japón», dijo Cao. Estaba nerviosa al hablar con él. Parecía el tipo de persona acostumbrada a conseguir lo que quería. «Japón. Interesante». El hombre la miró atentamente. «Soy Robert Sterling». «¿Y usted?». Cao ya había oído ese nombre. Robert Sterling era famoso por ser muy rico. Era dueño de empresas tecnológicas y siempre aparecía en las noticias de negocios. No podía creer que una persona tan importante estuviera hablando. «Para ella, soy Kao Tanaka», dijo en voz baja. «Bueno, señorita Tanaka, tiene un don. Un don de verdad». Robert Sterling sacó una tarjeta de visita y se la dio. «Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad laboral. ¿Estás disponible para reunirte esta semana?». Cao miró la tarjeta de presentación. Era gruesa y cara, con letras doradas. Nunca había recibido una tarjeta de presentación de alguien tan importante. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó. «Tengo muchos eventos empresariales y fiestas privadas. Necesito a alguien que pueda tocar el piano para mis invitados. Alguien con verdadero talento, no solo alguien que ponga música de fondo». Hizo una pausa y la miró de nuevo. «Alguien como tú». Cao sintió que el corazón le latía con fuerza. Esta podría ser la oportunidad que tenía. La que había estado esperando. Trabajar para alguien rico y famoso podría cambiarlo todo para ella. «Ya tengo algunos trabajos pequeños», dijo. «Pero podría tener tiempo para más». Robert Sterling sonrió, pero algo en su sonrisa incomodó a Cao. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que siempre conseguía lo que quería. «Señorita Tanaka, lo que le ofrezco no es un trabajo pequeño. Este sería un trabajo de tiempo completo, muy bien pagado. Ya no necesitarías esos otros trabajitos». Cao apenas podía creer lo que oía. Un trabajo a tiempo completo con buen sueldo. Parecía demasiado bueno para ser verdad. «¿Cuánto pagarías?», preguntó en voz baja. «Podemos hablar de los detalles cuando nos veamos. Pero te prometo que será mucho más de lo que ganas ahora». «¿Mucho más?». Miró a su alrededor en el vestíbulo del hotel. «Podrías permitirte alojarte en lugares como este en lugar de solo trabajar en ellos». Cao se sintió emocionada y asustada a la vez. Había aprendido a tener cuidado con las ofertas que parecían demasiado buenas. Pero este hombre era famoso y exitoso. Seguramente era honesto. «¿Qué tendría que hacer exactamente?», preguntó. «Tocar el piano en mis eventos. Cenas privadas, reuniones de negocios, fiestas para mis amigos. Serías mi pianista personal». Dijo las palabras, «mi pianista personal», de una manera que hizo que Cao se sintiera extraña, pero ella apartó la sensación. «¿Cuándo podemos vernos para hablarlo?», preguntó Dot. Robert Sterling miró su caro reloj. «¿Estás libre mañana por la noche? Puedo enviar un coche a recogerte. Podemos cenar y hablar de todo». «Un coche. Cena». Cao nunca había sido tratada tan bien por un jefe. Normalmente, quedaba con la gente en cafeterías o en sus oficinas durante unos minutos. «Sí, estoy libre mañana por la noche», dijo. «Bien. Dame tu dirección y haré que mi conductor te recoja a las 7:00. Sacó su teléfono, listo para escribir sus datos. Cao le dio su dirección en Queens, avergonzada de su barrio.
Pero Robert Sterling simplemente la escribió sin reaccionar. Perfecto. Ponte algo bonito. Vamos a un restaurante muy bueno. Guardó el teléfono y la miró una vez más. Señorita Tanaka, creo que esto podría ser el comienzo de algo muy bueno para ambos. Después de que él se fuera, Kao siguió tocando el piano, pero su mente no estaba en la música. Seguía pensando en lo que acababa de pasar. Una verdadera oportunidad de trabajo con alguien rico y poderoso. Tal vez su suerte finalmente estaba cambiando. El resto de la noche pasó volando. Cuando Kao terminó de tocar, el gerente del hotel le pagó y le dijo que había hecho un buen trabajo. Mientras guardaba sus partituras, volvió a mirar la tarjeta de presentación de Robert Sterling. Se sintió como un billete a una nueva vida. En el metro de regreso a casa, Kao no podía dejar de pensar en la reunión del día siguiente. Intentó imaginar a qué tipo de restaurante irían. Nunca había comido en un restaurante tan caro. Se preguntó qué debería ponerse. Su vestido más bonito era el que había pedido prestado hoy, pero no podía volver a pedirlo tan pronto. Al llegar a casa, Kao revisó su pequeño armario. No tenía mucha ropa, y la mayoría era vieja o demasiado informal. Decidió que tendría que comprar algo nuevo, aunque no podía permitírselo. Esta oportunidad era demasiado importante como para arriesgarse a causar una mala impresión. Esa noche, Kao se quedó en la cama pensando en su conversación con Robert Sterling. Algo en él la había puesto nerviosa, pero se dijo a sí misma que era solo porque era tan importante y poderoso. No estaba acostumbrada a hablar con gente como él. Pensó en todas las posibilidades que este trabajo podría brindarle. Buen dinero, trabajo estable, tal vez incluso la oportunidad de conocer a otras personas importantes del mundo de la música. Esta podría ser su oportunidad de finalmente construir una carrera de verdad en Estados Unidos. Pero mientras se quedaba dormida, Kao recordó cómo la había mirado Robert Sterling. No era como se mira a un músico que se quiere contratar. Era diferente, más personal. Intentó apartar el pensamiento, pero seguía en su mente. Mañana aprendería más sobre lo que él le ofrecía. Esperaba que realmente fuera la oportunidad que había estado esperando. La necesitaba. El coche negro llegó exactamente a las 7. Kao lo observó desde la ventana mientras se detenía frente a su edificio. Nunca había visto un coche tan caro en su barrio. El conductor salió y abrió la puerta trasera, esperándola. Kao se había gastado sus últimos $50 en un vestido nuevo. Era sencillo pero elegante, y esperaba que fuera lo suficientemente bueno para donde quiera que Robert Sterling la llevara. Se sentía nerviosa al bajar las escaleras de su apartamento. El conductor fue amable y profesional. La ayudó a subir al coche. Sin decir mucho, el interior del coche era más cómodo que su apartamento. Los asientos eran de cuero suave, e incluso había un pequeño televisor. Kao intentó no parecer impresionada, pero nunca había estado en un lugar tan elegante. El restaurante estaba en Manhattan, en una parte de la ciudad en la que Kao nunca había estado. Cuando llegaron, vio que era el tipo de lugar donde la gente reservaba con meses de antelación. El portero le abrió la puerta del coche y la saludó llamándola por su nombre. Alguien había llamado antes para avisarles que entraría. El restaurante era hermoso pero intimidante. Las luces eran tenues y las mesas estaban muy separadas para mayor privacidad. Todos hablaban en voz baja. Kao sintió que no pertenecía allí, pero empezó a caminar con seguridad. Robert Sterling ya estaba esperando en una mesa en la esquina. Se levantó al verla y sonrió con la misma sonrisa de la noche anterior. Llevaba otro traje caro y parecía muy cómodo en ese elegante lugar. Señorita Tanaka, se ve preciosa, dijo mientras la ayudaba a sentarse. Espero que tenga hambre. Este restaurante tiene la mejor comida de la ciudad. El menú no tenía precios. Kao había oído que solo los restaurantes más caros hacían eso. Miró las opciones y reconoció muy pocos platos. Todo estaba en francés o tenía ingredientes que desconocía. Pide lo que quieras. Robert Sterling dijo,
Esta noche invito yo. Kao eligió algo sencillo que le sonó familiar. Robert Sterling pidió vino que, según dijo, costaba $300 la botella. Kao intentó disimular su sorpresa. Era más que su alquiler. Durante la cena, Robert Sterling le hizo muchas preguntas sobre la vida de Kao, dónde vivía, cuánto tiempo llevaba en Estados Unidos y cuál era el estado de su visa. Algunas preguntas parecían muy personales, pero Kao las respondió, porque quería causar una buena impresión. Entonces, tu visa vence en 6 meses, dijo después de que ella le contara su situación. Eso debe ser muy estresante para ti. Kao asintió. Sí, estoy muy preocupada. Si no encuentro la manera de quedarme, tendré que volver a Japón. Eso sería un desperdicio de tu talento, dijo Robert Sterling. Estados Unidos necesita músicos como tú. Después de que terminaron de comer, Robert Sterling sacó unos papeles de su maletín. He preparado un contrato para que lo veas, dijo. Esto explica exactamente lo que te ofrezco. Kao tomó los papeles e intentó leerlos, pero el lenguaje era muy difícil. Había mucho lenguaje legal que no entendía. Vio números que le aceleraron el corazón. $200,000 por un año de trabajo. $200,000, preguntó, sin creer lo que leía. Correcto. Además, te ayudaré con tu visa. Tengo abogados especializados en inmigración. Pueden ayudarte a conseguir una visa de trabajo, tal vez incluso una tarjeta de residencia con el tiempo. Kao se sintió mareada. Era más dinero del que jamás imaginó ganar. Y ayuda con su visa. Era como si todos sus problemas se resolvieran de golpe. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, preguntó, intentando concentrarse en el contrato. Trabajarías exclusivamente para mí. Eso significa que no puedes tocar el piano para nadie más. Durante el año, vivirías en la casa de huéspedes de mi propiedad en los Hamptons. Te proporcionarían comida y alojamiento. Tocarías en mis eventos empresariales, cenas y cualquier otra ocasión en la que necesitara música. Kao leyó más del contrato. Algunas partes la preocupaban. Decía que tenía que estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Decía que no podía salir de la propiedad sin permiso. Decía que no podía recibir visitas sin autorización. Esto dice que no puedo salir sin permiso, dijo. ¿Qué significa eso exactamente? Robert Sterling hizo un gesto con la mano como si no importara. Eso es solo lenguaje legal. Claro que puedes irte, pero durante el horario de oficina, necesito saber dónde estás por si necesito que toques. Es un asunto de seguridad. ¿Entiendes? Kao no estaba segura de entenderlo, pero el dinero era tanto que intentó no preocuparse. $200,000 cambiarían su vida por completo. Podría pagarles a sus padres la escuela de música. Podría ahorrar para el futuro. Nunca más tendría que preocuparse por el alquiler ni la comida. La casa de huéspedes es muy cómoda, Robert. Sterling continuó. Tiene cocina completa, una hermosa vista al mar y, por supuesto, varios pianos para que practiques. Tendrías todo lo necesario. ¿Varios pianos?, preguntó Kao. Había estado soñando con volver a tocar pianos de verdad. Sí, los colecciono. Pianos de cola, pianos de media cola, incluso algunas piezas antiguas. Tendrías acceso a instrumentos que la mayoría de los pianistas solo sueñan con tocar. Kao intentó leer más del contrato, pero era muy largo y complicado. Robert Sterling pareció notar que le costaba entenderlo. Sé que parece abrumador, dijo. Los contratos legales siempre lo parecen, pero en realidad es muy sencillo. Tocas el piano para mí durante un año. Te pago muy bien y te ayudo a quedarte en Estados Unidos. Todos ganan. ¿Puedo llevarme esto a casa y leerlo con más atención?, preguntó Kao. La sonrisa de Robert Sterling cambió ligeramente. Se volvió menos cálida. Señorita Tanaka, le ofrezco una oportunidad que podría cambiarle la vida,
pero necesito una respuesta esta noche. Tengo otros músicos interesados en este puesto. Cao sintió una presión en el pecho. Quería tiempo para pensar, tal vez incluso para mostrarle el contrato y permitírselo. Pero Robert Sterling le estaba dejando claro que era una situación de ahora o nunca. Entiendo que estés nerviosa, continuó. Pero a veces en la vida hay que arriesgarse para conseguir lo que quieres. Anoche me dijiste que llevas 3 años luchando. ¿Cuánto tiempo más quieres luchar? Cao pensó en su pequeño apartamento, su refrigerador vacío, su montón de facturas sin pagar. Ella pensó que su visa expiraba y tener que regresar a Japón era un fracaso. Este contrato podría resolver todos esos problemas. Si firmo esto, ¿cuándo empezaré? Preguntó. Inmediatamente. Tengo una cena de negocios mañana por la noche y necesito música. Mi chofer puede recogerte mañana por la mañana y llevarte a los Hamptons. Puedes empacar tus cosas esta noche. Todo estaba sucediendo tan rápido. Cao se sentía confundida y abrumada. Pero el dinero era real y Robert Sterling era real. Le estaba ofreciendo más de lo que jamás había esperado. ¿Y mi apartamento? Mi contrato de arrendamiento. No te preocupes por eso. Mi asistente se encargará de todo. Cualquier cargo o penalización será asumida. Cao volvió a mirar el contrato. La cifra de 200.000 pareció saltarle a la vista. Pensó en sus padres, que habían sacrificado tanto por su educación musical. Pensó en sus sueños de ser una verdadera música en Estados Unidos. Necesito preguntarte algo. Ella dijo, ¿por qué yo? Podrías contratar a cualquier músico que quisieras. ¿Por qué elegir a alguien como yo? Robert Sterling se recostó en su silla y estudió su rostro. Porque tienes algo especial, señorita Tanaka. Algo único, y siempre consigo lo mejor. La forma en que dijo, siempre consigo lo mejor, hizo que Cao se sintiera incómoda de nuevo. Pero reprimió esa sensación. Esta era su oportunidad, tal vez su única oportunidad. ¿Tiene un bolígrafo? Preguntó. Dot. Robert Sterling sonrió ampliamente y sacó un bolígrafo caro de su chaqueta. Esperaba que dijeras eso. Cao firmó con su nombre al final del contrato. En cuanto terminó de escribir, Robert Sterling tomó los papeles y los guardó en su maletín. Bienvenida a su nueva vida, señorita Tanaka, dijo. Creo que será muy feliz trabajando para mí. Pero al salir del restaurante y volver al coche negro, Cao se preguntó qué acababa de aceptar exactamente. A la mañana siguiente, Cao metió sus pocas pertenencias en 2 maletas pequeñas. Al principio no tenía mucho, y la mayoría estaban viejas y desgastadas. Se sintió triste al dejar su pequeño apartamento, aunque nunca se había sentido como en casa. Al menos había sido suyo. El chofer de Robert Sterling llegó a las 10 en punto. Ayudó a Cao a llevar las maletas al coche sin decir mucho. Durante el viaje a los Hamptons, Cao vio cómo la ciudad desaparecía tras él. Se sentía nerviosa y emocionada a la vez. El viaje duró casi 2 horas. Cuando finalmente llegaron a la propiedad de Robert Sterling, Cao no podía creer lo que veía. La finca era enorme, con un largo camino de entrada bordeado de árboles. La casa principal parecía una mansión de película, con paredes blancas y ventanas altas. Podía ver el océano a lo lejos. La casa de huéspedes donde viviría era más grande que cualquier apartamento que hubiera visto. Tenía una gran sala de estar, una cocina completa, un dormitorio con cama king size y 2 baños. Pero lo más asombroso era la sala de música. Tenía 3 pianos diferentes, un piano de cola, un piano de media cola y un piano vertical que parecía muy antiguo y caro. Esto es increíble, se dijo Cao mientras tocaba las teclas del piano de cola. El sonido era perfecto, rico y profundo. Nunca había tenido acceso a instrumentos como estos. Una mujer llamó a la puerta y se presentó como María Santos, la ama de llaves. Era una mujer de aspecto amable. 50 y tantos con una cálida sonrisa.
Ayudó a Cao a instalarse y le explicó cómo funcionaban las cosas en la finca. Al señor Sterling le gusta que todo sea perfecto, dijo María mientras le mostraba los alrededores a Cao. Puede ser exigente, pero si haces un buen trabajo, te trata bien. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?, preguntó Cao. 5 años, respondió María. Antes, trabajé para otras familias adineradas. El señor Sterling paga mejor que la mayoría, pero... Hizo una pausa y miró a su alrededor como si comprobara si alguien la escuchaba. Solo ten cuidado. ¿De acuerdo? Haz tu trabajo y no hagas demasiadas preguntas. Cao se preguntó qué quería decir María con eso. Pero antes de que pudiera preguntar, sonó su teléfono. Era Robert Sterling. Señorita Tanaka, espero que se esté adaptando bien, dijo. Su voz sonaba diferente por teléfono, más fría y profesional. Sí, gracias. La casa de huéspedes es preciosa y los pianos son increíbles. Bien. Necesito que toques esta noche en una cena de negocios. A las 8 en la casa principal. Ponte algo elegante. María te mostrará dónde ir. ¿Qué tipo de música quieres que ponga?, preguntó Cao. Música clásica. Nada demasiado alto ni dramático. Mis invitados hablarán de negocios. Tú eres música de fondo, nada más. La forma en que lo dijo. La música de fondo hizo que Cao se sintiera insignificante. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, pero algo en su tono era diferente. Era como si le estuviera recordando de su casa. Esa noche, Cao se vistió con sus mejores galas y caminó hacia la casa principal. María la recibió en la puerta y la condujo a un amplio comedor. La mesa estaba puesta para 8 personas con porcelana cara y copas de cristal. La habitación era hermosa, pero se sentía fría. Robert Sterling ya estaba allí con sus invitados. Todos eran hombres con trajes caros. Hablando en voz alta de negocios y dinero. Cuando Cao se sentó al piano, nadie la miró ni la saludó. Era como si hubiera sido invisible. Cao tocó suavemente durante 2 horas mientras los hombres comían y conversaban. Hablaban de comprar empresas, despedir trabajadores y ganar millones de dólares. Sus conversaciones la incomodaban. Hablaban de las personas como si fueran objetos de compraventa. Durante un descanso entre canciones, escuchó a Robert Sterling hablando con uno de sus invitados. Sí, la acabo de adquirir, dijo. Muy talentosa. Me costó bastante, pero vale la pena. Cao se dio cuenta. Estaba hablando de ella. La forma en que dijo adquirirla la hizo sentir mal. Parecía que hablaba de comprar un coche o una obra de arte, no de contratar a un músico. Después de la cena, Robert Sterling se acercó al piano. Lo hiciste bien esta noche, dijo. Pero la próxima vez, toca más bajo. Mis invitados apenas deberían notar tu presencia. Pensé que tocaba en voz baja, dijo Cao. No lo suficientemente baja. Recuerda, estás aquí para atender mis necesidades, no para dar conciertos. Su voz era aguda, nada parecida a la del amable hombre del restaurante. Kiko asintió y recogió su partitura. Mientras regresaba a la casa de huéspedes, se sintió confundida. Robert Sterling la trataba de forma muy diferente a como lo había hecho durante la cena, pero se dijo a sí misma que era solo porque estaba ocupado con asuntos importantes durante las próximas semanas. Cao se acostumbró. Practicaba el piano durante el día y tocaba en los eventos de Robert Sterling por las noches. Los eventos solían ser cenas de negocios o fiestas para sus amigos adinerados. La gente nunca hablaba con ella ni parecía interesarse por su música. Al principio, Cao disfrutaba tener acceso a pianos tan hermosos. Podía practicar durante horas sin preocuparse por molestar a los vecinos. La casa de huéspedes era cómoda y no tenía que preocuparse por el dinero para la comida o el alquiler. Pero poco a poco, empezó a sentirse atrapada. Robert Sterling la llamaba varias veces al día, preguntándole dónde estaba y qué hacía.
Si salía a caminar por la playa, quería saber exactamente a qué hora salía y a qué hora volvería. Si quería ir a la tienda, primero tenía que pedir permiso. Es por seguridad, decía siempre. Necesito saber dónde están mis empleados en todo momento. Pero Cao se dio cuenta de que María y los demás trabajadores podían entrar y salir libremente. Solo ella tenía que pedir permiso para todo. Un día, Cao le preguntó si podía ir al pueblo a comprar algunos artículos personales. Robert Sterling le dijo que no porque podría necesitarla para practicar para un evento ese fin de semana. Pero llegó el fin de semana y no había evento. Cuando ella preguntó al respecto, él le dijo que los planes habían cambiado. Cao empezó a sentirse como si estuviera en una prisión. Aunque era una prisión hermosa, tenía todo lo que necesitaba materialmente, pero se sentía más sola que nunca. No le permitían recibir visitas y Robert Sterling le disuadía de hacerse amiga de los demás trabajadores. Eres diferente a ellos, le dijo. Eres una artista. No deberías perder el tiempo con la ayuda. La forma en que hablaba de los demás trabajadores le molestaba. Cao, María y los demás eran personas amables que trabajaban duro. Pero Robert Sterling actuaba como si estuvieran por debajo de él. Después de un mes, Cao empezó a comprender a qué se refería María cuando le dijo que tuviera cuidado. Robert Sterling controlaba cada aspecto de su vida. Él decidía qué vestía para sus eventos, qué música ponía, incluso qué comida le llevaban a su casa de huéspedes. Cuando intentaba pedir comida diferente, él decía que no era lo suficientemente saludable para una artista. Cuando quería ponerse un vestido que él no aprobaba, él decía que no era apropiado para sus invitados. Todo tenía que ser exactamente como él quería. Cao también notó que Robert Sterling la observaba más de lo normal. A veces lo veía mirándola a través de las ventanas de la casa principal. Otras veces se daba la vuelta y lo encontraba de pie detrás de ella, simplemente observándola. Cuando ella le preguntaba qué necesitaba, él inventaba una excusa para ir a ver cómo estaba su trabajo una noche. Después de tocar en otra aburrida cena de negocios, Robert Sterling la siguió de vuelta a la casa de huéspedes. Nunca lo había hecho, y eso ponía nerviosa a Cao. Señorita Tanaka, últimamente parece infeliz, dijo mientras se sentaba en su sala sin ser invitado. Estoy bien, señor Sterling, dijo Kiko, de pie junto a la puerta. ¿Y usted? Porque si no está contenta con nuestro acuerdo, quizá debamos hablar de algunos cambios en su contrato. La forma en que dijo los cambios sonó a amenaza. Cao recordó que el contrato decía que podía despedirla en cualquier momento y que, si lo hacía, tendría que devolverle todo el dinero que ya le había dado. Estoy muy contenta, dijo rápidamente. Gracias por esta oportunidad. Robert Sterling sonrió. Pero no era una sonrisa agradable. Bien, porque, ya sabe, si este acuerdo no funciona, le será muy difícil encontrar otra. Trabajar en este país. Conozco a mucha gente en la industria musical. Cao sintió un miedo helado en el estómago. La amenazaba con arruinar su carrera si intentaba irse. Lo entiendo, dijo en voz baja. Sabía que eras inteligente, dijo Robert Sterling mientras se levantaba para irse. Que duermas bien, señorita Tanaka. Mañana tenemos otra cena y quiero que estés en tu mejor momento. Después de que él se fuera, Cao cerró la puerta con llave y se sentó en su cama. Por primera vez desde que firmó el contrato, se preguntó si había cometido un terrible error. El dinero era bueno y las condiciones de vida cómodas, pero empezaba a sentir que había vendido algo más que sus servicios musicales. Pensó en llamar a sus padres, pero ¿qué les diría? Que vivía como prisionera en una jaula de oro. Se preocuparían y no podían hacer nada para ayudarla desde tan lejos. Esa noche, Cao permaneció despierta pensando en su situación. Estaba atrapada en un contrato por 11 meses más con un hombre que parecía creerse dueño de ella. Tenía dinero, pero no libertad. Tenía hermosos pianos, pero no disfrutaba tocándolos mientras escuchaba las olas del mar fuera de su ventana.
Kao se preguntó si así era realmente el éxito en Estados Unidos. 3 meses después de su contrato, Kao comenzó a ver la verdadera naturaleza de Robert Sterling con más claridad. Lo que parecía la amabilidad al principio era en realidad control. Lo que parecía generosidad era en realidad posesión. Ella no era una empleada. Era algo que él poseía. El punto de quiebre llegó una fría noche de febrero. Robert Sterling ofrecía una cena para unos rivales en los negocios, hombres a los que intentaba intimidar con su riqueza y poder. Le había dicho a Kao que se pusiera un vestido blanco específico que le había comprado y que tocara solo las piezas más dramáticas e impactantes que ella conocía. Quiero que entiendan lo que es la clase, había dicho. Eres parte de mi demostración de superioridad. A Kao le daba asco oírlo hablar de ella como si fuera una obra de arte o un mueble. Pero necesitaba este trabajo, así que hizo lo que le pidió. Se puso el vestido blanco y tocó la música dramática mientras los hombres discutían sobre negocios. Después de la cena, uno de los invitados de Robert Sterling, un hombre llamado Richards, había bebido demasiado. Se acercó al piano mientras Kao tocaba y le puso la mano en el hombro de una manera que la incomodó mucho. «Tocas de maravilla», dijo, acercándose demasiado a ella. «Sterling, ¿dónde encontraste a una cosita tan encantadora?» «Es muy especial», respondió Robert Sterling, observándola desde el otro lado de la sala con esa sonrisa fría, muy obediente y talentosa. La forma en que hablaban de ella como si ni siquiera estuviera allí hizo que el rostro de Kao ardiera de ira y vergüenza. Pero peor aún, ¿qué pasó después? Richards movió la mano de su hombro a su espalda, frotándola de una manera claramente inapropiada. Kao dejó de tocar y se apartó de él. «Por favor, no me toques», dijo con firmeza. Richards rió. «Oh, ella también tiene coraje. Me gusta eso». Kao miró a Robert Sterling, esperando que dijera algo para protegerla, pero él se quedó allí mirando como si esto fuera un entretenimiento para él. Se dio cuenta de que él no iba a ayudarla. De hecho, parecía disfrutar viéndola incómoda. «Disculpe», dijo Kao, levantándose del banco del piano. «Necesito un descanso». «Siéntate de nuevo», dijo Robert Sterling bruscamente. «No has terminado de jugar». «Dije que necesitaba un descanso», repitió Kao, con la voz temblorosa de ira. La habitación quedó en silencio. Todos la miraban fijamente. El rostro de Robert Sterling se ensombreció de ira, pero no podía montar una escena delante de sus invitados. «Por supuesto», dijo apretando los dientes. «Tómate tu tiempo». Kao caminó rápidamente hacia la casa de huéspedes, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca antes se había enfrentado a Robert Sterling, y tenía miedo de lo que sucedería después. Pero también estaba orgullosa de sí misma por finalmente decir que no. 20 minutos después, llamaron con fuerza a su puerta. Robert Sterling entró sin esperar a que respondiera. Tenía la cara roja de ira. «¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de mis invitados?», dijo en voz baja y peligrosa. «Tu invitada me estaba tocando inapropiadamente», dijo Kiko, intentando mantener la voz firme. «Tengo derecho a detenerlo». «Tienes derecho a hacer lo que te diga», dijo Robert Sterling, acercándose a ella. «Nada más. Trabajas para mí. Me perteneces». «Yo no pertenezco a nadie», dijo Kao, alejándose de él. «Estoy aquí para tocar el piano, no para que me toquen borrachos». Robert Sterling se rió, pero no fue una risa agradable. «Sigues sin entender, ¿verdad? Estás en este país porque yo lo permito. Tienes dinero porque te lo doy. Tienes un lugar donde vivir porque yo te lo proporciono. Sin mí, no eres nada». Sus palabras golpearon a Kao como un puñetazo. Ella se dio cuenta de que tenía razón en algunas cosas. Dependía de él para todo, pero eso no significaba que fuera su alma. «Firmé un contrato para tocar el piano», dijo. «Para no ser ninguna propiedad de alguien». «Lea su contrato de nuevo»,
señorita Tanaka. Léalo con mucho cuidado. Descubrirá que aceptó estar disponible para lo que necesite, cuando lo necesite. Su sonrisa era cruel ahora, y si continúa desobedeciéndome, puedo hacerle la vida muy difícil. Después de que se fuera, Kao volvió a leer su contrato. Estaba tan emocionada por el dinero que no había prestado atención a algunos detalles. Ahora veía cláusulas que la asustaban. Si incumplía el contrato, tendría que devolver todo el dinero de inmediato. Si la despedían por mala conducta, podrían demandarla por daños y perjuicios. Y había una cláusula sobre estar disponible para cualquier tarea que le exigiera el empleador. Kao empezó a comprender que había cedido más de lo que le correspondía. Había cedido su libertad. A la mañana siguiente, María vino a limpiar la casa de huéspedes. Parecía preocupada al ver la cara triste de Kako. ¿Estás bien, Mía?, preguntó María con dulzura. Kao quería contarle a alguien lo sucedido, pero tenía miedo. ¿Y si María le contara a Robert Sterling lo que dijo? Estoy bien. Kao la guió. María la miró atentamente. Sabes, he trabajado para muchos hombres ricos. Algunos son buenos jefes, otros no tanto. Pero, el señor Sterling hizo una pausa y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Él es diferente. Le gusta controlar a la gente, especialmente a las jóvenes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kao. Antes de ti, tenía a otra chica trabajando aquí, una cantante rusa. Muy guapa, muy talentosa. Al principio, todo iba bien. Pero entonces María negó con la cabeza. Se fue. En mitad de la noche. Nunca se despidió. Nunca volvió por sus cosas. Kao sintió frío. No sé qué le pasó, pero estaba muy asustada la última vez que la vi. Intentó decirme algo, pero tenía demasiado miedo para hablar con claridad. Esa tarde, mientras Robert Sterling estaba en la ciudad por negocios, Kao decidió explorar la casa principal. Nunca le habían permitido entrar en la mayoría de las habitaciones, y tenía curiosidad por saber qué más podría estar escondido allí. En la oficina de Robert Sterling, encontró algo que le heló la sangre. Allí había una carpeta en su escritorio etiquetada como proyectos personales. Dentro había fotografías y documentos de varias mujeres jóvenes. Todas eran músicas o artistas de otros países. Todas parecían asustadas en sus fotos. Kao reconoció a una. Debió ser la cantante rusa que María había mencionado. Había contratos similares al suyo, pero algunos tenían cláusulas adicionales aún más inquietantes. Algunos mencionaban servicios personales y actuaciones privadas. Al final de la carpeta había un documento que le hizo temblar las manos a Kao. Era una lista de hombres importantes, incluyendo algunos que había conocido en las cenas de Robert Sterling. Junto a cada nombre había información sobre sus preferencias de entretenimiento. Algunas de las notas se referían claramente a las mujeres que Robert Sterling había contratado. Kao se dio cuenta de que no era solo una empleada. Formaba parte de una especie de negocio que dirigía Robert Sterling, proporcionando jóvenes artistas a hombres adinerados para su entretenimiento. La idea la revolvió. Rápidamente dejó todo donde lo encontró y corrió de vuelta a la casa de huéspedes. Su mente estaba a mil. Tenía que salir de aquella situación. ¿Pero cómo? No tenía dinero ahorrado porque Robert Sterling controlaba todas sus finanzas. No tenía coche y estaba a kilómetros del pueblo más cercano. Y si intentaba irse, él la había amenazado con arruinar su carrera y deportarla, pero quedarse se volvía cada vez más peligroso. Robert Sterling se atrevía a tocarla inapropiadamente durante sus encuentros privados. Hacía comentarios sobre su cuerpo y le hacía preguntas personales que no tenían nada que ver con la música. Podía ver en sus ojos que estaba planeando algo peor. Esa noche, Kao empezó a planear su escape. No podía irse inmediatamente. Necesitaba tiempo para averiguar cómo hacerlo de forma segura, pero empezó a prepararse. Escondía pequeñas cantidades de dinero siempre que podía.
Memorizó los números de teléfono de abogados de inmigración que encontró en Internet. Y lo más importante, empezó a documentar todo lo que Robert Sterling hacía y dijo que Cao usaba su teléfono para grabar sus conversaciones siempre que podía. Tomaba fotos de los documentos cuando podía entrar en su oficina. Anotaba las fechas y los detalles de cada cosa inapropiada que hacía. Si iba a escapar, necesitaba pruebas de lo que él. Lo más difícil fue fingir que todo era normal. Tenía que seguir tocando el piano en sus eventos y sonriendo. Cuando él la presentaba a sus invitados, tenía que mostrarse agradecida por la oportunidad que le había brindado, aunque ahora entendía que en realidad era una trampa. Pero por dentro, Cao estaba cambiando. La chica asustada y desesperada que había firmado el contrato se estaba convirtiendo en una mujer más fuerte que se negaba a ser la víctima de nadie. Había sobrevivido 3 años de pobreza y dificultades en Nueva York. Ella también podría sobrevivir a esto. Una noche, mientras tocaba el piano para otro grupo de Robert Sterling, con amigos incondicionales, Cao tomó una decisión. Iba a encontrar la manera de exponer lo que él hacía, no solo para salvarse, sino para proteger a otras jóvenes de caer en la misma trampa. Levantó la vista del piano y vio a Robert Sterling observándola con esa sonrisa posesiva. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, Cao sintió ira. Pensó que la había destrozado, pero se equivocó. Solo la había hecho más fuerte. La lucha apenas comenzaba. El descubrimiento de Cao llegó por accidente. Estaba buscando partituras en la oficina de Robert Sterling cuando encontró una puerta oculta tras una estantería. La puerta estaba entreabierta y pudo ver unas escaleras que conducían a lo que parecía un sótano. La curiosidad venció al miedo. Bajó las escaleras en silencio y se encontró en una habitación llena de equipos de grabación. Había cámaras, micrófonos y máquinas de edición que parecían muy caras. Pero lo que más la impactó fueron las pantallas que mostraban diferentes habitaciones de la casa, incluida su casa de invitados. Cao sintió náuseas al darse cuenta de que Robert Sterling la había estado observando todo este tiempo. Había cámaras en su habitación, en su baño, en todos los lugares donde creía tener privacidad. Pero peor aún, vio estanterías llenas de grabaciones etiquetadas con fechas y nombres. Encontró una caja con su nombre. Dentro había docenas de grabaciones de ella tocando el piano, pero también grabaciones de sus momentos privados en la casa de huéspedes. Había vídeos de ella vistiéndose, duchándose, durmiendo. Se sintió violada y enfadada como nunca antes. Pero entonces encontró algo que lo cambió todo. Había otra caja etiquetada como registros de ventas, y dentro había documentos que demostraban que Robert Sterling vendía estas grabaciones en línea. Sus actuaciones, sus momentos privados, todo se vendía a personas de todo el mundo. Los documentos demostraban que había ganado millones de dólares con grabaciones de ella y de otras mujeres que habían trabajado para él. La cantante rusa María había mencionado a otras 2 mujeres de Europa y ahora a ella. Todas habían sido grabadas en secreto y su privacidad se había vendido para obtener ganancias. Cao tomó fotos de todo con su teléfono, con las manos temblando de ira. Debía tener mucho cuidado de que no la descubrieran, pero necesitaba pruebas de lo que Robert Sterling estaba haciendo. Durante los días siguientes, Cao descubrió más sobre los negocios de Robert Sterling. Descubrió que tenía una red completa de hombres adinerados que pagaban precios altos por estas grabaciones. Algunos de ellos eran los mismos hombres que asistían a sus cenas y reuniones de negocios. También encontró contratos que demostraban que algunas mujeres habían sido obligadas a hacer cosas mucho peores que simplemente tocar música. Había acuerdos para espectáculos privados y entretenimiento personal que a Cao le daban asco leer. Cao se dio cuenta de que corría más peligro del que creía. El contrato que había firmado era solo el principio. Robert Sterling se estaba preparando poco a poco para pedirle que hiciera algo más que tocar el piano. Los toques inapropiados, las preguntas personales, la forma en que la observaba, todo formaba parte de su plan para controlarla por completo. Tenía que actuar rápido,
pero también tenía que ser inteligente. Si Robert Sterling descubría lo que ella sabía, era imposible saber qué haría para evitar que lo delatara. Una noche, Robert Sterling llamó a Cao a la casa principal para lo que, según él, era una conversación importante. Lo encontró en su oficina, sentado tras su gran escritorio con una bebida en la mano. Parecía relajado, pero Cao percibió algo peligroso en sus ojos. «Señor Tanaka, por favor, siéntese», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar sobre la siguiente fase de su empleo». Cao se sentó, intentando parecer tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. «Lleva 4 meses conmigo». Robert Sterling continuó. «Ha demostrado ser talentoso y, sobre todo, obediente. Ahora, creo que está listo para asumir más responsabilidades». «¿Qué tipo de responsabilidades?», preguntó Cao, aunque temía ya saberlo. Robert Sterling sacó un nuevo contrato y lo colocó sobre el escritorio, entre ellos. «Algunos de mis socios han mostrado especial interés en su desempeño. Quisieran más espectáculos privados, más atención personal». Cao miró el contrato sin tocarlo. Se dio cuenta de que era muy diferente de su acuerdo original. Había cláusulas sobre actuaciones íntimas y servicios personales que le revolvieron el estómago. «No lo entiendo», dijo, fingiendo estar confundida. «Creía que me habían contratado para tocar el piano». Robert Sterling se rió. «Ay, señorita Tanaka, es usted tan inocente. ¿De verdad creía que alguien pagaría $200,000 solo por música de fondo en cenas?». Sus palabras confirmaron lo que Cao sospechaba. Que tocara el piano solo había sido una forma de traerla aquí. Ahora él quería que hiciera cosas. Eso no tenía nada que ver con la música. «No me interesa hacer nada más que tocar el piano», dijo Cao con firmeza. La sonrisa de Robert Sterling desapareció. «Me temo que no tiene una opción. Su contrato actual tiene algunas cláusulas que quizás haya olvidado. Permítame recordárselas». Sacó su contrato original y señaló una sección casi al final. «Usted aceptó estar disponible para cualquier tarea que le exija el empleador. Eso significa cualquier cosa que le pida». «Eso no significa lo que usted sugiere», dijo Cao, con la voz temblorosa por la ira. «En realidad, significa exactamente lo que quiero que signifique. Verá, señorita Tanaka, usted está en este país con una visa que yo patrociné. Si retiro mi patrocinio, será deportada de inmediato. Y si intenta pelear conmigo, tengo grabaciones de nuestras conversaciones donde usted aceptó estas tareas adicionales». Cao sabía que él mentía sobre las grabaciones, pero también sabía que tenía el poder de hacerle la vida muy difícil. Necesitaba tiempo para pensar y planificar. «¿Puedo tener tiempo para considerar esto?», preguntó. «Por supuesto», dijo Robert Sterling, volviendo a sonreír, «pero no tarde demasiado. Mis asociados están muy ansiosos por reunirse con usted en privado. Les prometí algo especial la semana que viene». Mientras Cao regresaba a la casa de huéspedes, su mente daba vueltas. Tenía una semana para descubrir cómo escapar antes de que Robert Sterling la obligara a una situación que destruiría su vida por completo. Esa noche, llamó a un número que encontró en Internet de una sociedad de asistencia legal que ayudaba a inmigrantes. Habló con un abogado llamado James Chun, especializado en casos de explotación de trabajadores extranjeros. «Lo que describe suena a trata de personas», dijo James Chun después de que Cao le contara su situación. «¿Tienes alguna prueba de lo que hace este hombre?». «Sí», dijo Cao. «Tengo fotografías y grabaciones, pero tengo miedo de irme porque controla mi visa. Así es exactamente como operan estos delincuentes». James dijo que usan el miedo a la inmigración para controlar a sus víctimas, pero hay leyes que protegen a personas como tú. Podrías encontrarte conmigo en un lugar seguro para hablar más sobre esto». Cao explicó que no podía salir de la propiedad sin permiso. James Chen le habló de organizaciones que podrían ayudarla a escapar sana y salva,
pero debía tener mucho cuidado con cómo las contactaba durante los días siguientes. Kao continuó reuniendo pruebas mientras fingía considerar el nuevo contrato de Robert Sterling. Tomó más fotos del equipo de grabación y de los documentos de venta. También empezó a copiar archivos de su ordenador. Cuando pudo entrar en su oficina, lo que encontró fue aún peor de lo que imaginaba. Robert Sterling dirigía una gran operación que explotaba a jóvenes artistas de otros países. Tenía conexiones con traficantes que le ayudaban a encontrar mujeres vulnerables y clientes en todo el mundo que pagaban por grabaciones y experiencias privadas. Kao también descubrió que no era la primera mujer que intentaba desenmascararlo. La cantante rusa que María había mencionado aparentemente había intentado acudir a la policía, pero Robert Sterling había usado su riqueza y contactos para desacreditarla. La habían deportado antes de que pudiera testificar en su contra, pero Kao tenía algo que las otras mujeres no tenían: pruebas sólidas de sus crímenes. Las grabaciones y documentos que había fotografiado podían probar lo que hacía. Solo necesitaba entregárselos a las personas adecuadas sin que la atraparan. 3 días antes de la fecha límite de Robert Sterling, Kao tomó una decisión. No podía esperar más para escapar. Contactó a James Chun y le dijo que estaba lista para irse y exponer todo lo que había descubierto. «Tendremos que actuar con mucho cuidado», le advirtió James. «Si este hombre tiene tanto poder como dices, intentará detenerte. Pero con las pruebas que has reunido, podemos construir un caso sólido en su contra». Kao comenzó a planear su escape para la noche de la próxima gran cena de Robert Sterling. Mientras él estaba ocupado entreteniendo a sus invitados, ella se escabullía y se reunía con las personas que habían prometido ayudarla a ponerse a salvo. Había sido prisionera de Robert Sterling durante casi 5 meses. Pero pronto sería libre. Y cuando lo fuera, se aseguraría de que todos supieran qué clase de monstruo era realmente. La idea de finalmente contraatacar le dio a Kao una fuerza que no había sentido en meses. Robert Sterling creyó haberla destrozado, pero estaba a punto de aprender que algunas personas no pueden ser poseídas, sin importar cuánto dinero y poder se posea. La noche de la cena más importante de Robert Sterling con inversionistas, Kao supo que era su única oportunidad de escapar. Llevaba semanas planeando este evento, intentando convencer a inversionistas adinerados de que invirtieran en sus empresas tecnológicas. La lista de invitados incluía a algunas de las personas más ricas y poderosas del país. Kao había estado ensayando una actuación especial. Para la noche, Robert Sterling quería que interpretara piezas clásicas dramáticas para impresionar a sus invitados y presumir de su riqueza y buen gusto. No tenía ni idea de que Kao planeaba usar esta actuación para contar su historia y exponer sus crímenes. María ayudó a Kao a prepararse, aunque desconocía el plan de escape. Mientras Ria la ayudó a ponerse el elegante vestido negro que Robert Sterling había elegido. Le susurró: «Ten cuidado esta noche, Mia. El señor Sterling parece muy emocionado por algo». Más emocionado que de costumbre. Tico sabía por qué. Después de la cena, esperaba que ella firmara el nuevo contrato y comenzara a prestar servicios personales a sus socios. Le había dejado claro que negarse no era una opción. «Tendré cuidado», prometió Kiko. María. Quería agradecerle a María su amabilidad durante los últimos meses, pero no podía arriesgarse a contarle el plan de escape. A las 7, Kao se dirigió a la casa principal con sus partituras. Dentro de la carpeta de música había copias de todas las pruebas que había reunido, fotografías del equipo de grabación, documentos que demostraban la venta de grabaciones ilegales y pruebas de la operación de tráfico de personas de Robert Sterling. El comedor estaba lleno con 30 de los invitados más importantes de Robert Sterling. Kao reconoció a algunos de ellos de revistas de negocios y programas de noticias. Estas eran personas que controlaban miles de millones de dólares e influían en las políticas gubernamentales, pero no tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar la revelación de un criminal. James Chun, el abogado que había estado ayudando a Kao,
había organizado la cena para varias personas. Parecían invitados habituales, pero en realidad eran investigadores y periodistas dispuestos a documentar lo que sucediera esa noche. Robert Sterling presentó a Kao a sus invitados como su pianista personal y presumió de haber descubierto su talento. La forma en que hablaba de ella le revolvía el estómago a Kao, como si fuera una posesión que estaba presumiendo. La señorita Tanaka interpretará ahora algunas piezas clásicas para su entretenimiento, anunció Robert Sterling. Es realmente excepcional, como verán. Kao se sentó al piano de cola y miró la sala llena de gente adinerada y poderosa. Le temblaban las manos, pero no de nerviosismo. Temblaba de ira y determinación en lugar de tocar las piezas clásicas que Robert Sterling esperaba. Kao comenzó a tocar una canción que había compuesto ella misma. Era una pieza que contaba la historia de una joven que llegó a Estados Unidos con sueños, solo para ser atrapada por un hombre poderoso que quería controlar su vida. La música comenzó suave y esperanzadora, representando sus sueños cuando llegó a Nueva York. Luego se volvió más oscura y aterradora, mostrando su desesperación y miedo al darse cuenta de que estaba atrapada. Los invitados dejaron de hablar y comenzaron a escuchar mientras la música contaba una historia hermosa y aterradora a la vez. Mientras tocaba, Kao comenzó a hablar. Su voz se superponía a la música. Esta canción trata sobre una joven que pensó haber encontrado una oportunidad en Estados Unidos, pero descubrió que algunas oportunidades son en realidad trampas. Robert Sterling se levantó de su silla, con el rostro rojo de ira. Señorita Tanaka, por favor, siga el programa que discutimos. Pero Kao continuó tocando y hablando. A esta joven le dijeron que tocaría el piano en eventos empresariales, pero descubrió que su empleador grababa en secreto sus momentos privados y vendía esas grabaciones para obtener ganancias. Los invitados miraban a Kao con asombro y confusión. Algunos miraban a Robert Sterling, preguntándose qué estaba pasando. Descubrió que su jefe dirigía un negocio que explotaba a mujeres jóvenes de otros países. Usaba su estatus migratorio para controlarlas y obligarlas a hacer cosas que nunca aceptaron. «Detengan esto de inmediato», gritó Robert Sterling, acercándose al piano. Pero James Chun y otros dos hombres se levantaron de sus asientos y le bloquearon el paso. «Déjenla terminar», dijo James Chun con calma. «Creo que sus invitados merecen escuchar toda la historia». La música de Kao alcanzó su clímax al revelar la parte más impactante de su historia. La joven encontró un equipo de grabación escondido en la casa de su jefe. Descubrió que la había estado filmando sin permiso y vendiendo esas grabaciones a hombres de todo el mundo. Encontró pruebas de que otras mujeres antes que ella se habían visto obligadas a situaciones mucho peores. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por la música de Kao. Incluso los sirvientes se habían detenido para escuchar sus palabras. «Esta noche, esta joven elige la libertad sobre el miedo», dijo Kao mientras su música llegaba a su fin. «Esta noche, ella cuenta la verdad sobre lo que le sucede a algunas mujeres inmigrantes en Estados Unidos cuando hombres poderosos creen que pueden poseerlas». Al desvanecerse las últimas notas de su canción, Kao se levantó del piano. Sacó la carpeta con las pruebas que había escondido en su partitura y la levantó para que todos la vieran. «Todo lo que he dicho esta noche puede probarse con documentos y grabaciones que he recopilado durante el último mes», anunció. «El señor Sterling dirige una operación criminal que trafica y explota a mujeres jóvenes. No soy la primera víctima, y si no lo detienen, no seré la última». Robert Sterling les gritaba a sus guardias de seguridad que agarraran a Kao, pero varios de los invitados se interponían entre ellos. Algunos inversionistas parecían horrorizados y enojados por haber sido llevados a una cena donde presenciaban lo que parecía ser una operación de trata de personas. James Chun le quitó la carpeta de evidencias a Kao y anunció a la sala: «Me llamo James Chun y soy abogado especializado en casos de trata de personas. La señorita Tanaka me contactó hace 3 semanas sobre las actividades ilegales del señor Sterling.
Hemos estado trabajando con investigadores federales para reunir pruebas. Como si hubieran dado la señal, las puertas del comedor se abrieron y agentes federales entraron. Les seguían policías e investigadores del FBI que esperaban afuera la señal de Kao. Robert Sterling queda arrestado por trata de personas, explotación sexual, grabación ilegal y fraude migratorio, anunció el agente principal del FBI. La sala se sumió en el caos mientras los agentes se disponían a arrestar a Robert Sterling y asegurar las pruebas. Algunos invitados intentaron irse, pero se les pidió que se quedaran para interrogarlos. Otros grababan videos con sus teléfonos mientras se desarrollaba la impactante escena. Kao observó cómo esposaban a Robert Sterling. Por un instante, sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Su expresión estaba llena de rabia e incredulidad por haberlo engañado. Pero Kao ya no sentía miedo. Se sentía fuerte y orgullosa de haber encontrado el coraje para contraatacar. Mientras los agentes se llevaban a Robert Sterling, este se giró y le gritó a Kao: «No tienes ni idea de lo que has hecho. Te destruiré por esto». Pero sus amenazas ya no tenían ningún poder sobre ella. James Chin puso una mano en el hombro de Kao y dijo: «Ahora estás a salvo. Ya no puede hacerte daño». María apareció junto a Kao con lágrimas en los ojos. «Estoy muy orgullosa de ti, Mia. Siempre supe que eras fuerte, pero nunca imaginé que fueras tan valiente». Los investigadores le dijeron a Kao que necesitarían que respondiera a muchas preguntas y posiblemente testificara en el tribunal, pero le aseguraron que estaría protegida. También le dijeron que sus acciones probablemente habían salvado a otras mujeres de convertirse en víctimas de Robert Sterling. Dot, al salir de la mansión esa noche, miró hacia atrás, al lugar que había sido su prisión durante 5 meses. Mañana, la noticia del arresto de Robert Sterling aparecería en los periódicos y la televisión de todo el mundo. Su historia ayudaría a otras mujeres a comprender que no tenían por qué aceptar el abuso de hombres poderosos. Kao había llegado a Estados Unidos con el sueño de ser una pianista famosa. No esperaba hacerse famosa por desenmascarar a un criminal. Pero estaba orgullosa de lo que había logrado. Había encontrado su voz y la había usado para luchar por la justicia. La joven asustada y desesperada que había firmado el contrato de Robert Sterling ya no existía. En su lugar había una mujer fuerte que se negaba a ser víctima de nadie. La verdadera vida de Kao en Estados Unidos apenas comenzaba. 6 meses después del arresto de Robert Sterling, Kao se encontraba entre bastidores en el Carnegie Hall preparándose para la actuación más importante de su vida. La sala de conciertos estaba llena de gente que había escuchado su historia y quería apoyar su música. Pero esta noche se trataba de algo más que solo música. Se trataba de libertad, valentía y el poder de decir la verdad. La investigación de los crímenes de Robert Sterling había revelado una operación aún mayor de lo que Kao había imaginado. Agentes federales encontraron evidencia de que había explotado a más de 20 jóvenes de diferentes países durante los últimos 10 años. Las grabaciones y documentos que Kao había reunido se convirtieron en evidencia crucial que ayudó a condenarlo por múltiples cargos. Robert Sterling fue sentenciado a 25 años de prisión por trata de personas, explotación sexual, fraude y docenas de otros delitos. Su imperio empresarial se derrumbó cuando los inversores huyeron y sus empresas fueron investigadas por otras actividades ilegales. La mansión en los Hamptons fue vendida y el dinero se utilizó para compensar a sus víctimas. Pero la victoria legal fue solo el comienzo de la nueva vida de Kao. James Chun la había ayudado a obtener la residencia permanente a través de un programa especial de visas para víctimas de delitos que colaboran con las fuerzas del orden. Ya no tenía que temer la deportación ni depender de nadie para su derecho a permanecer en Estados Unidos. La atención mediática del caso había puesto el talento musical de Kao en el punto de mira de las personas adecuadas. Compañías discográficas, salas de conciertos y escuelas de música querían trabajar con ella. Pero Kao era cuidadosa con las oportunidades que elegía.
Había aprendido a leer los contratos con mucho cuidado y a nunca firmar nada sin entender cada palabra. Una conocida representante musical llamada Sarah Williams se había ofrecido a representar a Kao y, tras meses de considerarlo detenidamente, Kao decidió trabajar con ella. Sarah era una mujer que había forjado su reputación tratando a los artistas de forma justa y ayudándolos a mantener el control de sus carreras. Tu historia es poderosa, pero tu música es lo que hará que tu carrera perdure, le había dicho Sarah a Kao durante su primera reunión. Nunca explotaremos lo que pasaste. Nos centraremos en tu talento y dejaremos que tu música hable por ti. El concierto de esta noche en el Carnegie Hall se tituló Canciones de Libertad e incluyó piezas que Kao compuso durante y después de su terrible experiencia con Robert Sterling. La música contaba la historia de su camino de víctima a sobreviviente y a vencedora, pero también hablaba de las experiencias de otras mujeres que habían enfrentado desafíos similares. Kao había usado parte del dinero de su primer contrato discográfico para fundar una fundación llamada Safe Harbor, que ayudaba a artistas inmigrantes a navegar con seguridad en la industria musical. La fundación brindaba asesoría legal, asistencia para la vivienda y orientación profesional a jóvenes músicos de otros países que intentaban forjarse una carrera en Estados Unidos. María Santos se convirtió en la primera empleada de la fundación tras el arresto de Robert Sterling. Había perdido su trabajo en la mansión, pero Kao le ofreció inmediatamente un puesto para ayudar a otras mujeres que se encontraban en situaciones peligrosas. La calidez y la experiencia de María la hacían perfecta para ayudar a las jóvenes asustadas a sentirse seguras y apoyadas. «Me salvaste la vida», le dijo María a Kao cuando le ofreció el trabajo. «Ahora, déjame ayudar a salvar a otras». La fundación ya había ayudado. 15 jóvenes escaparon de situaciones de explotación similares a la de Kiko. Trabajaron con las fuerzas del orden y abogados de inmigración para asegurarse de que otros criminales como Robert Sterling fueran capturados y procesados. Mientras Kao esperaba para subir al escenario del Carnegie Hall, pensó en cuánto había cambiado su vida. Un año antes, tocaba el piano en estaciones de metro por unos pocos dólares. Esa noche, estaba a punto de actuar ante un público que incluía a algunas de las figuras más importantes del mundo de la música. Pero lo más significativo de la velada fue saber que varias de las otras víctimas de Robert Sterling estaban entre el público. La cantante rusa que María había mencionado, cuyo verdadero nombre era Ana, había regresado a Estados Unidos para testificar en el juicio. Ahora estaba reconstruyendo su propia carrera y se había convertido en una de las amigas más cercanas de Kao. Otras 2 mujeres que habían escapado de la operación de Robert Sterling también estaban allí, junto con varias mujeres a las que la fundación había ayudado. Verlas libres y exitosas fue más gratificante para Kao que cualquier aplauso o el reconocimiento que pudiera recibir. James Chun también estaba entre el público, junto con algunos de los agentes del FBI que habían trabajado en el caso. Se habían convertido no solo en su equipo legal, sino también en sus amigos. La habían visto transformarse de una víctima asustada en una defensora segura de los derechos de otras mujeres. Sarah Williams llegó tras bambalinas para ver cómo estaba Kao antes de la actuación. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Nerviosa», admitió Kao. «Pero bien nerviosa. Lista nerviosa. El público está muy emocionado de escucharte tocar. Hay críticos musicales aquí de todos los periódicos y revistas importantes. Esto realmente podría impulsar tu carrera al siguiente nivel». Kao asintió, pero no pensaba en los críticos ni en su carrera. Pensaba en la joven que había firmado el contrato de Robert Sterling hacía casi un año. Esa mujer había estado desesperada, asustada y dispuesta a aceptar casi cualquier cosa por una oportunidad de éxito. Ahora, Kao comprendía que el verdadero éxito no se trataba solo de dinero o fama. Se trataba de mantener la dignidad, ayudar a los demás y usar el talento para hacer del mundo un lugar mejor. El director de escena anunció que era hora de que comenzara el concierto. Kao salió al escenario del Carnegie Hall y vio a 2000 personas de pie para aplaudirla antes de que siquiera hubiera tocado una sola nota. «Dot»,
Al sentarse al hermoso piano de cola, Cao sintió una pieza que nunca antes había experimentado. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. Comenzó a tocar la primera pieza, una composición que había escrito sobre sus primeros días en Nueva York, cuando luchaba pero aún tenía esperanza. La música era hermosa y, triste, pero también estaba llena de determinación y fuerza. A medida que avanzaba en el programa, Cao contaba su historia a través de la música. Cada pieza representaba una parte diferente de su viaje. La desesperación que la llevó a firmar el contrato de Robert Sterling. El miedo y la confusión de darse cuenta de que estaba atrapada. La ira y la determinación que la ayudaron a luchar. Y finalmente, la alegría y la libertad de su nueva vida. La pieza final de la noche fue la misma canción que había tocado la noche en que expuso a Robert Sterling. Crímenes. Pero esta noche sonaba diferente. El miedo y la desesperación seguían presentes en la música, pero la esperanza y el triunfo los abrumaban. Cuando Cao terminó de tocar, el público se puso de pie y aplaudió durante casi 10 minutos. Pero el momento que más significó para ella fue cuando vio a Anna y a los demás supervivientes en primera fila, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras aplaudían a Dot. Después del concierto, hubo una recepción donde Cao se reunió con líderes de la industria musical, periodistas y simpatizantes de su fundación. Todos querían felicitarla por su actuación y su valentía al denunciar a Robert Sterling. Pero la conversación lo que más significó para ella fue con una joven colombiana que se le acercó hacia el final de la velada. Señorita Tanaka, dijo la mujer en un inglés con un fuerte acento, he oído hablar de su fundación. Creo que necesito ayuda. Hay un hombre que dice querer ayudarme en mi carrera como cantante, pero algo no me convence en su oferta. Cao tomó la mano de la mujer y sonrió. Ven conmigo. Quiero que conozcas a María Santis. Ella te ayudará a descubrir si esta oportunidad es real o una trampa. Y, de cualquier manera, nos aseguraremos de que estés a salvo. Mientras Cao observaba a María llevarse a la joven cantante aparte para hablar en privado, sintió una profunda satisfacción. Por eso había sobrevivido a todo lo que Robert Sterling le había hecho. No solo para salvarse a sí misma, sino para poder salvar a otros. Más tarde esa noche, Cao estaba sentada en su nuevo apartamento en Manhattan, contemplando las luces de la ciudad. Tenía un hogar cómodo, una carrera exitosa y un trabajo significativo ayudando a otras mujeres. Tenía todo lo que había soñado cuando llegó a Estados Unidos, pero lo había conseguido de una manera que nunca imaginó. Sonó su teléfono y vio eran sus padres llamando desde Japón. Habían visto una transmisión en vivo de su concierto y querían decirle lo orgullosos que estaban. Siempre supimos que eras especial, dijo su madre entre lágrimas de felicidad. Pero nunca imaginamos que llegarías a ser tan fuerte y valiente. Aprendí que tenía que ser fuerte, les dijo Cao a sus padres. Pero también aprendí que ser fuerte no significa afrontar todo sola. Lo más importante es encontrar gente que te ayude y luego ayudar a los demás cuando puedas. Después de colgar el teléfono, Cao se acercó a su piano, un hermoso instrumento que había comprado con el dinero de su primer contrato discográfico. Tocó suavemente, sin practicar para ninguna actuación, simplemente disfrutando de la música por sí misma. Mientras tocaba, Cao pensó en todas las jóvenes de todo el mundo que se enfrentaban a las mismas decisiones que ella. Algunas se verían tentadas por ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Otras caerían en las trampas de gente como Robert Sterling. Pero ahora había recursos para ayudarlas. Existían fundaciones como abogados de Safe Harbor como James Chun y sobrevivientes como ella que podían advertirles sobre los peligros y ayudarles a encontrar oportunidades legítimas. La historia de Cao se había vuelto más grande que su propia experiencia. Se había convertido en un símbolo de esperanza para cualquiera que se sintiera impotente ante personas con dinero e influencia. Demostraba que incluso los criminales más poderosos podían ser derrotados si sus víctimas tenían el coraje de alzar la voz y defenderse.
Mientras Doc terminaba de jugar y se preparaba para irse a la cama, Kao sonrió, pensando en su agenda para el día siguiente.